Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte a nivel nacional o internacional que esté viendo las clases de electrónica, electricidad, clases mm, de cálculo, de la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley de Watt y clases prácticas también. Hoy les vengo a compartir otra clase de un circuito eléctrico en serie. Acá en este caso tenemos conectado cuatro resistencias electrónicas. La primera resistencia de 220 ohmios, la segunda de 330 ohmios, la tercera de 100 ohmios y la cuarta de 470 ohmios. De los que no saben el código de colores de cada resistencia electrónica, el de 220 lo van a encontrar como rojo, rojo, café, dorado. La de 330 ohmios, naranja, naranja, café, dorado. La de 100 ohmios, café, negro, café, dorado. La de 470 lo van a encontrar como amarillo, violeta, café, dorado. Entonces, esta es una clase de cálculo aplicando la ley de Ohm y la ley de Watt. Y es una clase práctico también, es decir, que va a ser la parte de la ley de Ohm y la ley de Watt mediante cálculos acá en el tablero de estos resultados, y la idea es llevarlo a la práctica real, es decir, que por medio de un montaje en protoboard lo vamos a demostrar. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar acá? Pues la corriente total del circuito en serie, necesitamos encontrar eso. La fuente de alimentación va a ser de 15 voltios DC. Entonces básicamente vamos a tener un adaptador de 15 voltios. Entonces vamos a hallar el voltaje que pasa por la resistencia 1, el voltaje que pasa por la resistencia 2, el voltaje que pasa por la resistencia 3, el voltaje que pasa por la resistencia 4. El voltaje total, que sería la suma de cada voltaje en serie, se debe sumar. Cada voltaje de la resistencia se suma para obtener el voltaje total. Vamos a encontrar la resistencia total, que sumando las resistencias en serie encontramos la resistencia total. La potencia consumida, vamos a hallar las potencias de la resistencia 1, 2, 3 y 4 y hallar la potencia total. Ahora sí, en la práctica vamos a comprobar la resistencia total, es decir, el resultado de la resistencia total. También vamos a comprobar en la práctica, en el montaje práctico, y vamos a comprobar de que coincida el voltaje por la resistencia 1, el voltaje por la resistencia 2, el voltaje por la resistencia 3 y el voltaje por la resistencia 4. ¿Listo? Lo de las potencias no, porque no cuento con un batímetro. Quería muy bueno tenerlo, pero en este caso no lo tengo. Entonces, para demostrarles estos cuatro valores y la resistencia total, o sea, yo mostrarles que con la ley de Ohm y la ley de Watt, mediante los cálculos que vamos a hacer acá, y lo vamos a comparar por medio de una pinza voltamperimétrica, que vamos a medir el voltaje que pasa por cada resistencia. La idea es comparar los resultados de la ley de Ohm con la realidad, por medio de una pinza voltamperimétrica medir esos valores. Entonces recuerden, un ejemplo, si el voltaje por la resistencia 1 me da 2.98 voltios y en la práctica me da 2.99, no quiere decir que esté malo, sino que digamos que por temas de decimales va a cambiar algo, pero no quiere decir que esté malo los cálculos y la práctica no. Lo que pasa es que eso varía porque hay que tener en cuenta la tolerancia de la resistencia. Te decía, ahí me da 2.98 y en la práctica 2.99, está bien. Se está demostrando que de ahí sale a la vida real eso. Si aquí en la resistencia 2 me da 4.85 y en la práctica real me da 4.87, no quiere decir que esté malo, sino que por tema de tolerancia de la resistencia va a cambiar unos decimales. Básicamente eso. Entonces eso ya lo vamos a ver más adelante con la clase. Listo, entonces si no hay más, vamos a empezar a hallar la resistencia total, después la corriente total y después vamos a ir encontrando los voltajes que pasa por la resistencia 1, 2, 3 y 4, e ir encontrando cada valor que nos pidan acá y después compararlo a la práctica real. Entonces, vamos para allá. Listo, entonces vamos a sumar cada resistencia. Entonces recuerden que cuando es circuito en serie, se suma cada resistencia. O sea, que se va a sumar
la de 220, 330, 100 ohmios y 470. Entonces sumando cada una nos da que la resistencia total es de 1120 ohmios. En la práctica puede darme 1.0 kilo ohmios. No quiere decir que esté malo, como le digo, por tema de tolerancia, y vuelvo y lo repito, por tema de tolerancia a las resistencias va a cambiar unos decimales, pero quiere decir que no esté malo, sino que está bien. Se está demostrando mediante la ley de Ohm y en la vida, en la práctica real. Entonces acá ya encontramos la resistencia total. Ahora vamos a pasar a encontrar la corriente total. Listo, entonces acá aplicamos ley de Ohm, entonces decimos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como es corriente total, entonces cogemos el voltaje total, que sería la fuente, dividido la resistencia total, que fue la que encontramos anteriormente. Entonces sería 15 voltios dividido en 1120 ohmios, y esto aproximadamente nos da 0.013 amperios, que sería aproximadamente la corriente total de todo el circuito en serie, todo el circuito. Entonces, con base a esa corriente vamos a encontrar el voltaje que pasa por esta resistencia, por esta resistencia, por esta resistencia y por esta resistencia. Eso, entonces prosiguiendo aplicando ley de Ohm, te decimos, ya sabemos, voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces VR1 sería la resistencia 1, que es 220 ohmios por 0.013 amperios. Recuerden que en circuito en serie la corriente es la misma para todo el circuito, no es como el circuito en paralelo, que la corriente es diferente, pero el voltaje o tensión es la misma. En este caso en serie, recuerden que la corriente total es la misma para todo el circuito, es la misma. Entonces VR1, el voltaje que pasa por la resistencia 220, decimos 220 por 0.013 amperios, y eso da aproximadamente 2.86 voltios. Entonces, si yo con la pinza voltamperimétrica o multímetro, si yo miro el voltaje que pasa por la resistencia, tiene que darme aproximadamente ese valor. Me puede dar 2.90, 2.92, 2.84. Como le digo, como eso depende de la tolerancia a la resistencia, pues obviamente no no quiere decir que esté malo. Está correcto, pero por tema de tolerancia va a cambiar unos decimales. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Listo, da 2.86 voltios. Ahora como el voltaje que pasa por la resistencia 2, que es 330 por 0.013 amperios, nos da aproximadamente 4.29 voltios. El voltaje 3 que pasa por la resistencia de 100 ohmios, que es la resistencia 3. 100 ohmios por 0.013 amperios igual a 1.3 voltios. El voltaje que pasa por la resistencia 4, 470 ohmios por 0.013 amperios, nos da aproximadamente 6.11 voltios. Ahora vamos a hacer la comparación con la práctica, haciendo la práctica real, y van a ver que esto coincide, estos valores de los voltajes que pasa por cada resistencia van a coincidir con la práctica real. Listo, ahora ya con eso ya encontramos los voltajes que pasa por cada resistencia. Ahora para encontrar el voltaje total o tensión total, necesitamos sumar todos los voltajes que pasa por cada resistencia. Entonces vamos a hacer la suma. Entonces, realizando la suma de los voltajes, cogemos 2.86 más 4.29 voltios más 1.3 voltios más 6.11 voltios. 14.56. No dio exacto, pero está bien comprobado con base a los 15 voltios de la fuente de alimentación. Como le digo yo, no siempre por tema de decimal no va a dar exactamente 15 voltios. Pero está bien, está comprobando de que sí, por cada resistencia pasa ese voltaje. Ahora sí, vamos a hallar la potencia que pasa por cada resistencia. Ya después de cuando hemos encontrado las potencias que pasa por cada resistencia, vamos a hacer la suma de todas las potencias para encontrar la potencia consumida y compararlo con la potencia total, que vamos a aplicar la ley de Watt. Tiene que dar más o menos parecido. Más o menos parecido tiene que dar. Y ahí después de eso vamos a pasar a la práctica para demostrarles la resistencia total y los voltajes que pasa por cada resistencia. Para que haya, para que el aprendizaje quede más claro.
que la idea es que quede más claro con la práctica de dónde salen estos valores. Que la ley de Ohm me dio tanto resultado, tanto el voltaje que pasa por cada resistencia me dio este resultado. Pero la idea es comprobarlo y demostrar de que eso existe, de que esto no es porque el cálculo esté yendo así, no. La idea es demostrar con la práctica de dónde sale eso, de dónde es que sale. ¿Listo? Ya vamos a proseguir. Listo, entonces acá, no me asusten ahí, no me asusten. Aplicamos ley de Watt. Entonces cogemos el voltaje que pasa por la primera resistencia, lo multiplicamos por la corriente. Entonces ahí aplicamos la ley de Watt, que dice. Entonces vamos a encontrar la potencia la potencia de voltaje 1. Entonces multiplicamos el voltaje que pasa por la resistencia 1 por la corriente. Entonces cuando tapamos, acá vamos a aplicar la ley de Watt. Cuando tapamos la potencia P, entonces queda potencia igual a voltaje por corriente. ¿Listo? Entonces de esa manera es que se expresa de esta manera acá. Si decimos potencia por la resistencia 1, que es 2.86 voltios por la corriente, ya saben que la corriente es la misma, en serie. Entonces multiplicando eso nos da aproximadamente 0.037 vatios. Y lo mismo, y de igual manera hacemos con cada resistencia, con cada potencia que pasa por cada resistencia. Entonces en el caso de la potencia que pasa por la resistencia 2, entonces cogemos el voltaje que pasa por la resistencia 2 que dio 4.29 y lo vamos a multiplicar por 0.013 amperios, que eso aproximadamente nos da 0.085 vatios. Y lo mismo hacemos con el voltaje que pasa por la resistencia 3 y el voltaje que pasa por la resistencia 4. De igual manera, P de 3 sería potencia por el voltaje 3, 1.3 voltios por 0.013 amperios, y eso nos da aproximadamente 0.016 vatios. Y lo mismo con la resistencia 4, el voltaje que pasa por esta resistencia, multiplicamos 6.11 voltios por 0.013 amperios igual a 0.079 vatios. Ya cuando hemos encontrado cada potencia que pasa por cada resistencia, vamos a hacer la suma de la potencia consumida, que esa suma se hace con cada una de estas. Hay que sumar este con este, con este y con este, para después compararlo con la potencia total. En el caso de la potencia total, hay que encontrarlo es multiplicando 15 voltios por la corriente. Aplicamos ley de Watt. Potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces se multiplica el 15 por la misma corriente. Y ahí nos tiene que dar aproximadamente la potencia consumida con la potencia total. Entonces vamos a realizar la suma de la potencia consumida para encontrar la potencia consumida. Listo, entonces aplicando la ley de Watt, entonces vamos realizando la suma para la potencia consumida que encontramos con cada potencia por cada resistencia. Entonces sumo 0.037 vatios más 0.055 vatios más 0.016 vatios más 0.079 vatios. Eso, la potencia consumida aproximadamente nos dio 0.187 vatios. Y ahora aplicando la ley de Watt, que ya saben, potencia es igual a voltaje por corriente. Como acá es potencia total, necesitamos multiplicar por el voltaje total, que sería la fuente de alimentación de 15 voltios, por la corriente total, que nos da 0.013 amperios. Realizando esta multiplicación nos da aproximadamente 0.195 vatios. Un poquitico, digamos por decimales, es casi el mismo valor de la potencia consumida y la potencia total. Listo, eso es lo que les quería mostrar acá. Ahora sí vamos a mostrarles la práctica real, pero antes de mostrarles voy a colocar acá los voltajes que pasa por cada resistencia y la resistencia total para hacer la comparación en la protoboard con las resistencias reales. Listo, entonces aquí les recuerdo la resistencia total que encontramos con la ley de Ohm. Ley de Ohm. Ahora vamos a comparar estos resultados en la práctica real. Entonces yo mido la resistencia total, tiene que darme 1120 ohmios. Entonces aquí me da 1120 ohmios. Vamos a ver cuánto me da. Tiene que darme aproximado en la práctica real. Vamos para la práctica real entonces. Listo, ya en la práctica real. Acá tenemos una pinza voltamperimétrica. Vamos a colocarlo en la escala de ohmios, que es este de acá. Entonces para seleccionarlo necesitamos
el pulsador select kiloohmios en este caso acá. Bueno, espero que se alcancen a ver muy bien ahí el display, espero que se alcance a ver ahí bien. Bueno, entonces acá ya saben, en la ley de Ohm en el tablero me dio que la resistencia total es 1120 ohmios. Aquí como lo tengo en kiloohmios me tiene que dar 1.5, 1.2, 1.3 o 1.0 tal resultado. Aquí lo pongo para que visualicen el display, lo puedan visualizar el resultado. Ahí lo podrán ver, necesitamos ponerlo por acá, para que lo puedan ver. Listo. Vamos a comparar la resistencia total con la ley de Ohm del tablero que hicimos. Vamos a comprobarlo. 1.09, sí está bien. 1.1, vea. Que está como cambiando. Bueno, estando aproximado, en el tablero da 1120. Acá estando 1.1 kiloohmios, que en ohmios equivale a 1100. Como les digo, como depende de la tolerancia a la resistencia, no quiere decir que esté malo, está bien. Aquí estamos comprobando de que está correcto, miren. Por tema de tolerancia cambia unos decimales, pero ahí está comprobando de que está bien la resistencia. Ahora sí, vamos nuevamente al tablero y vamos a ir encontrando el voltaje por cada resistencia. Listo, entonces ese RT está comprobado de que es real. Ahí nos dio 1.1 kiloohmio, ya saben que en ohmios es 1100, ahí me dio 1100 ahí, no quiere decir que esté malo, está correcto. Vamos a hallar el voltaje que pasa por la resistencia 1, que tiene que darme, aquí me está dando 2.86 voltios. Vamos a ver cuánto da en la práctica. En la resistencia 2 tiene que darme 4.29 voltios. En la 3, 1.3 voltios. Y el BR4, el voltaje que pasa por la resistencia 4 me tiene que dar aproximadamente 6.11. Vamos a ver cuánto nos da en la práctica. ¿Tiene que dar aproximado? Sí. Tiene que dar aproximado. Entonces acá lo ponemos en la escala de voltaje. Acá está en la escala de AC. Pulsamos acá para en DC. Ya ahí tienen un multímetro y la escala del multímetro te marca el símbolo de la línea con los tres puntos separados. Lo pueden mover a esa escala. Quiere decir que es eh, voltaje continuo o voltaje directo para medir esta práctica. Listo, entonces ya les muestro acá para que me vean. Listo, entonces acá tenemos la resistencia, ya les voy a mostrar. Ya sabemos que la resistencia 1 es de 220 ohmios, código de colores rojo, café dorado. La resistencia 2, código de colores naranja, café dorado. La resistencia 3, ya saben que es código de colores café negro, café dorado. Y la resistencia 4, código de colores amarillo, violeta, café, que es de 470 ohmios. Ahora vamos entonces. Decía que el voltaje que pasa por la resistencia 1, en el caso de la ley de Ohm en el tablero, nos daba 2.86 voltios. Vamos a ver cuánto da acá. Como les digo, tiene que dar aproximado.
Aquí no está, ya le digo cuánto marca. Aquí nos marca 2.96. No está mal, como les digo, es por tema de tolerancia de la resistencia. Ahí está comprobando de que está bien el voltaje que pasa por la resistencia 1. Ahora, el voltaje que pasa por la resistencia 2 con la ley de Ohm nos dio 4.29 voltios. Vamos a ver cuánto da acá, que sería la segunda resistencia. Vamos a ver cuánto nos da acá. Aquí nos da, si alcanzan a ver, aquí nos da, les muestro acá para que vean mejor. Ya les muestro acá, ya les voy a mostrar. Aquí nos marca 4.48 y en el tablero con la ley de Ohm 4.29. Por tema de tolerancia, entonces ahí está comprobando de que está bien, el voltaje que pasa por la resistencia 2, es 330 ohmios. Por tema de tolerancia cambia unos decimales, pero está bien. Ahora, el voltaje que pasa por la resistencia 3, de la resistencia de 100 ohmios, nos dice que con la ley de Ohm nos dio 1.3 voltios. Vamos a ver cuánto da acá en la práctica. Vamos a ver cuánto da acá, cuánto marca acá en la práctica. A ver. 1.37. Por unos decimales cambió algo. Como les digo, eso depende, eso pasa por el tema de tolerancia. Yo sé que lo he repetido muchas veces acá, pero quiero que quede muy claro. Por tema de tolerancia la resistencia cambia unos decimales. Pero ahí está comprobando de que está bien. Ahora sí, el voltaje que pasa por la resistencia 4 con la ley de Ohm nos daba 6.11 voltios. Vamos a ver cuánto nos da aquí en la práctica. Que sería la resistencia 4 de 470 ohmios. Que es este de acá. Aquí nos da 6.33 voltios. Entonces, por unos decimales cambia algo. Entonces, aquí le estoy comprobando con base a la ley de Ohm y la ley de Watt, con el circuito en serie que tenemos acá, comparando los cálculos con la ley de Ohm, los resultados con la ley de Ohm y los resultados mediante la práctica real. ¿Está dando? ¿Sí coincide? Ahí está coincidiendo. No está dando exacto, pero por tema de tolerancia cambia los decimales algo. Unos decimales cambia algo, pero quiere decir que ahí estamos comprobando de que realmente es real lo que estamos haciendo acá y que eso existe y bueno, eso era lo que quería mostrarle. Ahora sí, voy a mostrarle el voltaje total. 15.18. Ahí está comprobando el voltaje total acá. 15.18. Y otra vez les vuelvo a mostrar para que lo visualicen. 15.19. Está correctamente. Entonces, eso es lo que les quería mostrar en este ejercicio en circuito en serie. Ya saben, cálculo mediante la ley de Ohm, comparándolo con la práctica real. Si te ha gustado la clase de cálculo práctico, digámoslo así, dale un me gusta a este video, dale me gusta a esta clase y recuerda suscribirte a mi canal de Mate Electrónica, que estaré trayendo clases de electricidad, electrónica, clases de cálculo matemático, varias áreas de la electricidad, varias áreas de la electrónica, con prácticas reales, prácticas de electrónica reales, prácticas de electricidad real y bueno, clases de trigonometría, física, cálculo, álgebra, geometría y mucho más. Entonces, si no hay más, nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.